Imagina un caso tan perturbador que incluso la policía quedó paralizada al verlo. En este video conocerás la verdad detrás del crimen que estremeció a todo Nuevo México. En breve, te revelaré por qué la fecha del suceso fue el peor e inesperado para la víctima. La madrugada se volvió aterradora cuando el silencio del complejo Apartments, ese silencio espeso que suele cubrir al Albuquerque antes del amanecer, se rompió de golpe. A las 4:30, una vecina llamó desesperada al 911 por un olor extraño que parecía salir del apartamento número 808. Lo que la policía encontró al abrir la puerta quedó grabado como uno de los descubrimientos más escalofriantes del estado en años. Victoria Martens, una niña de apenas 10 años, acababa de celebrar su cumpleaños y ahora yacía envuelta en una sábana, en llamas, dentro de la bañera. Su cuerpo mostraba una violencia tan brutal que hasta los agentes más experimentados quedaron horrorizados. Brazos amputados, una pierna cercenada, el abdomen abierto y parte de sus órganos guardados en una bolsa de basura. Nadie podía comprender cómo algo así había ocurrido en un hogar aparentemente común. La nación entera quedó paralizada ante un caso que parecía sacado de una historia macabra, pero era real, demasiado real. La escena inicial estableció el tono de un misterio retorcido, una pesadilla criminal que expuso el lado más oscuro del ser humano y que rápidamente se volvió uno de los crímenes más comentados de la década en Nuevo México. A partir del hallazgo, surgió una lista de involucrados que transformó el caso en un rompecabezas escalofriante. En el centro estaba Victoria, víctima inocente atrapada en un entorno que nadie sospechaba tan peligro. Su madre, Michelle Martens, de 35 años, llevaba una vida aparentemente estable hasta que un mes antes del crimen comenzó una relación con Fabián González. Desde entonces, su conducta cambió. Consumo de drogas, decisiones impulsivas y un ambiente lleno de tensión. Fabián, de 31 años, tenía un historial inquietante que incluía resistencia al arresto, problemas de alcohol y un episodio previo relacionado con abuso infantil. Además, pertenecía a la pandilla TCK, lo cual añadía un aire aún más perturbador a la historia. A todo esto se sumaba la figura más impredecible del trío, Jessica Kelly, prima de Fabián, recién salida de prisión tras múltiples incidentes violentos y conductas agresivas. Apenas 9 días después de su liberación, ya estaba involucrada en un caso que estremecería al país entero. Drogas, agresiones y comportamientos erráticos, intentos de fuga. Jessica parecía un imán para el caos, y su presencia en el apartamento la noche del crimen se volvió un punto clave para entender el horror que se desató. Lo que en un inicio parecía una historia sólida pronto se desmoronó en un laberinto de versiones incompatibles. Michelle, Fabián y Jessica coincidieron al principio en una narración que intentaba presentar el caos como un simple ataque impulsivo. Según ellos, Jessica habría estallado en violencia contra la pareja usando una plancha. En medio del descontrol había terminado con la vida de Victoria. Sin embargo, la versión de Fabián empezó a tambalear desde el primer minuto. Horarios confusos, detalles cambiados y un intento desesperado por acomodar la historia a los hechos. Jessica, por su parte, soltó una declaración que dejó a los investigadores congelados. Aseguró que un hombre desconocido con acento mexicano había irrumpido en el apartamento, asesinando a Victoria y luego obligando a Jessica a deshacerse del cuerpo. Era una historia tan específica como absurda, pero lo suficientemente detallada para sembrar una nueva capa de incertidumbre. Después vino el golpe más desconcertante. Michelle cambió su testimonio por completo, diciendo que ella, Fabián y Jessica habían drogado y abusado de Victoria, provocándole una supuesta sobredosis. Afirmó incluso que usaba palabras clave en sitios de citas para atraer hombres interesados en abusar de sus hijos. El nivel de horror era tan grande que parecía imposible de procesar. Pero aún así, muchas partes no coincidían con la evidencia real. El análisis forense se convirtió en el arma principal para descifrar la verdad entre tantas mentiras. La autopsia reveló datos escalofriantes que
derribaron de inmediato varias confesiones. Victoria no había muerto por una sobredosis, ni había rastro alguno de drogas o alcohol en su organismo. La causa real fue estrangulamiento manual acompañado de varias puñaladas, lo cual desmentía totalmente la versión que Michelle intentó imponer. Se descubrió que la niña padecía una enfermedad de transmisión sexual, confirmando que había sido víctima de abusos previos y añadiendo una capa aún más perturbadora al caso. Pero lo más desconcertante fue el hallazgo de un ADN masculino desconocido que no coincidía con Fabián ni con ningún funcionario de emergencia presente esa noche. Las pruebas de geolocalización también cambiaron por completo el panorama. Demostraron que Michelle y Fabián no estaban en el apartamento al momento de la muerte, ya que se encontraban comprando cigarrillos. Eso dejó a Jessica como la única adulta presente con Victoria durante la ventana exacta en la que ocurrió el asesinato. Después se determinó que Jessica y Fabián participaron en la mutilación del cuerpo para intentar esconder la verdad, lo que llevó a los investigadores a reconstruir una cronología aterradora pero precisa del crimen. Cuando el caso llegó a los tribunales, la historia dio un giro inesperado que dejó a todo el país en un estado de desconcierto. Las autoridades, tras revisar minuciosamente la evidencia digital, confirmaron que Michelle Martens y Fabián González no estaban dentro del apartamento durante la ventana exacta en la que ocurrió la muerte de Victoria. Esa geolocalización cambió por completo la dirección del proceso. Los cargos de asesinato directo contra ambos fueron retirados, pero eso no los libró de enfrentar duras consecuencias. Michelle, la madre de la víctima, aceptó su responsabilidad en un entorno lleno de negligencia y abuso que terminó por favorecer el escenario en el que se desarrolló el crimen. Se declaró culpable de abuso infantil con resultado fatal. Su condena, 12 años tras las rejas. Un castigo que generó opiniones divididas, pues muchos consideraron que su rol previo había creado un ambiente extremadamente peligroso para sus hijos. Fabián fue sentenciado por abuso infantil imprudente, manipulación de evidencia y conspiración. 37 años y medio de encierro marcaron su destino. La posibilidad de libertad condicional al cumplir la mitad de la pena apenas suavizó una condena que reflejaba la gravedad de su participación posterior al crimen. Jessica Kelly, en cambio, recibió la sentencia más severa. Reconoció haber participado en el abuso infantil y en la manipulación del cuerpo. Su castigo llegó a 44 años, pese a la opción de libertad condicional en el 50% de la pena. Su nombre quedó para siempre ligado al lado más oscuro de este caso, un perfil rodeado de violencia, drogas y decisiones que desataron un infierno difícil de comprender. A pesar de las condenas, la verdad final sigue incompleta. El asesinato de Victoria continúa oficialmente sin resolución. La evidencia disponible apunta casi de forma directa a Jessica como la autora material, ya que era la única presente durante el momento exacto en que la niña perdió la vida. Pero incluso con ese dato persisten vacíos que mantienen el caso en un limbo perturbador. El misterio más inquietante es el ADN masculino hallado en el cuerpo de Victoria. No pertenece a Fabián, no coincide con el personal médico, ni coincide con ningún registro de los sistemas estatales. Una de las teorías considera que pudo transferirse a través del contacto sexual de Jessica con múltiples parejas. Un escenario incómodo y confuso que jamás fue completamente verificado. El supuesto hombre de acento mexicano que Jessica mencionó tampoco pudo ser identificado. Ninguna cámara, testigo o evidencia física respaldó su existencia. Aún así, la policía continúa buscando a un posible cuarto implicado, aunque sin avances concretos desde hace años. El caso se mantiene suspendido en un punto donde la justicia llegó, pero la verdad completa nunca se reveló.